Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, buenas noches, donde quieran que se encuentre. Bienvenidos a una nueva edición del Seminario Internacional de Matemática. Hoy me complace presentar a Fran Prieto, quien se acaba de doctorar, ¿no? en España. Corrígeme si es de la Carlos III o de otra institución, Fran, discúlpame. Sí, es la Carlos III. Ok, sí, En sí. septiembre del año pasado. Ok, ya unos cuantos meses. Bueno, sí, lo cierto es que un doctorado de menos de un año. Y para hablarles un poquito sobre Fran estuvo con nosotros en su pregrado en la Universidad Central de Venezuela, ya en la Facultad de Ciencias. Eh, yo lo conocí personalmente como mi preparador en un curso de esos de matemática básica. Si la memoria no me falla, creo que fue cálculo 2 o algo por el estilo. Y desde ese momento mantenemos una muy cordial amistad y siempre trabajando, ¿no? En coordinación con los estudiantes y ese tipo de cosas. Luego creo que lo tuve en el posgrado, en el curso de geometría diferencial, seguramente unos años antes de venirme acá a Estados Unidos. Y él creo que trabaja en el área de álgebra, por lo menos en aquel momento cuando lo llegué a conocer. Eh, y bueno, y ahora creo que hace ecuaciones diferenciales, según el título de la charla. Y bueno, tiene más tiempo que yo fuera de Venezuela, creo. Y bueno, le ha ido muy bien y se ha estabilizado allá en España. Entonces, bueno, sin más preámbulos, de verdad que gracias por aceptar la invitación al seminario, Frank, y Gracias a adelante. ustedes. Ok, entonces los dejo con Bueno, Frank. bien, primero que nada agradecer al comité organizador de este espacio que permite a muchos de nosotros difundir un poco nuestros estudios en los últimos años respecto a la matemática, una cuestión muy importante en este mundo científico, ¿no? Pues yo voy a hablar sobre las simulaciones numéricas de ecuaciones diferenciales usando métodos espectrales. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Voy a dar una breve introducción para tratar de convencerlos de usar de ahora en adelante métodos espectrales a la hora de simular numéricamente soluciones de ecuaciones diferenciales, a ver si lo consigo. Seguidamente voy a dar con un pequeño detalle un método de colocación en el intervalo, en una dimensión, para recoger todas las ideas que se sigue a la hora de construir un método de colocación. Y esto traspolarlo a dimensión 2, en el rectángulo y en el disco. En el resumen de la charla que mandaron por correo también está incluido el anillo, pero ya me pareció un poco extenso. Creo que ya me salía del límite de la charla y pues lo suprimí. Pero la idea puede ser extendida al anillo si se comprende bien en la del disco. Y finalmente algunas referencias donde pueden encontrar con más detalle, con mucho más detalle, eh, todo lo que voy a explicar a continuación. Entonces, como introducción, ¿qué se busca con los métodos espectrales? Pues los métodos espectrales se buscan soluciones aproximadas de ecuaciones diferenciales en términos de series, de funciones ortogonales conocidas. Estas funciones de aquí son funciones ortogonales conocidas, entonces vamos a aproximar nuestras soluciones mediante esta serie. Truncada, claro está, porque si vamos a hacer uso de un ordenador, pues todo tiene que ser finito, ¿no? Y en este aspecto, lo que tenemos en mente es, como incógnitas, estos coeficientes de aquí. Una vez calculados estos coeficientes de aquí, podemos dar con nuestra solución aproximada. Una cosa importante aquí es que, dependiendo
de las técnicas que se utilizan para calcular estos coeficientes, esto da pie a los diferentes métodos espectrales que hoy en día existen. Esto se quedó... Vale. Bueno, creo que muchos de ustedes piensan que estos métodos espectrales son recientes, porque la verdad que durante el pregrado o como estudio clásico para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales, se usan, por ejemplo, en E2, el método de Euler, el Rauge-Kutta, un método de segundo orden, el método del disparo, o en ecuaciones en derivadas parciales como los clásicos, ¿no? Diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos, ¿no? Pero realmente los métodos espectrales, los inicios de estos, pueden ubicarse al principio del siglo XX. Por ejemplo, ya en 1915, en los trabajos de Galerkin ya se comenzaba a notar que, bueno, o él enfocaba ya su trabajo en que las funciones de aproximación eran exactamente iguales a las funciones de ponderación. Estos desarrollos en serie que tienen un peso, pues eso también valía como una función de aproximación. En la década de los 30, por ejemplo, Slater y Kantorovich empezaron ya con el estudio de los métodos de colocación. Estos métodos tratan de encontrar estos coeficientes, es lo que se busca en estos métodos, buscar esos coeficientes de la serie mediante puntos de colocación. Básicamente es un mallado en el dominio y a partir de ellos obtener estos coeficientes. Y luego Lanczos, en 1938, comenzó a darse cuenta lo importante y lo decisivo que era la escogencia de la distribución de los puntos de colocación y la escogencia de las funciones estas funciones ortogonales con las que se aproxima la solución. Era algo decisivo a la hora de tomar en cuenta la precisión de las soluciones. Ya en 1944, Blinova propuso usar los métodos espectrales como una herramienta para simular a gran escala en el campo de dinámica de fluidos. Luego, a mediados del siglo XX, Silverman comenzó a aplicar estos métodos a problemas meteorológicos. Entonces ya aquí como que cada uno ya iba haciendo un método espectral y lo iba aplicando como mejor podía en las diferentes ramas, ¿no? Entonces se está dando cuenta que su uso es grande. Norton comenzó a hacer un estudio sobre métodos ortogonales de colocación. Ya Villansen y Stewart en 1967 comenzaron a aplicar los métodos espectrales a problemas de valores de frontera. Estas G2 que tienen condiciones de contorno Tils de Neumann, mixta, Robin. Y luego Kreis, Oliger y Orszag en 1972 pues comenzaron a aplicar estos métodos a las ecuaciones en derivadas parciales. Pero no fue hasta 1977 con Gottlieb y Orszag que dieron como que la primera valoración matemática unificada de la teoría de los métodos espectrales. Todos estos métodos que estaban regados por ahí en los años anteriores, ellos lo recolectaron en la publicación de su libro Numerical Analysis of Spectral Method, Theory and Applications, en donde digamos que fueron los primeros fundamentos matemáticos, después de los cuales el uso de los métodos espectrales alcanzó otras áreas en los 80 y digamos que entró en la corriente principal de la computación científica en los 90. Luego ya a finales de los 80, Canto y compañía sacaron un libro que se llama Método Espectral en Fluid Dynamics y este libro es un baluarte, es como, digamos, una biblia en cuanto a la recolección de varios métodos, de los métodos espectrales que se han ido estudiando a lo largo del siglo XX hasta la fecha y que contribuyó a la expansión de este tópico, ¿no? Luego en los años 90, Funaro y Guo comenzaron a aproximar E2 por expansiones polinómicas. Y ya luego, pues estas décadas que van del siglo XXI, pues
han ido apareciendo varios estudios sobre métodos espectrales que le han dado mucho más madurez a este tema, ¿no? Y en particular, pues, la profesora Marcela Molina y yo, que hemos contribuido un poco en esto. Bien, luego de haber explicado un poco, a ver si ya más o menos van interesándose un poco en los métodos espectrales y en el gran abanico de aplicación que tienen, pues nos hacemos las siguientes cuestiones, que me parecen un poco interesantes, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué usar los métodos espectrales? Si ya se tiene, digamos que más que digerido otros métodos como diferencias finitas y elementos finitos. Pues una de las razones más importantes es el mayor grado de precisión de la solución que las logradas con otros métodos. Entonces, en resumen, yo diría que usar los métodos espectrales nos permite un mayor grado de precisión en las soluciones aproximadas. Pero otra pregunta puede ser que alguien en el público diga y se ponga un poco tiquismiqui y diga, pero los muchos decimales de precisión de los métodos espectrales se requieren realmente en la práctica. Pues yo diría que la respuesta más acertada a esta pregunta es a veces, a veces. En algunos problemas de fusión, en el pronóstico del clima, en problemas de aerodinámica, en inestabilidades hidrodinámicas y transiciones a la turbulencia, por decir algunos ejemplos, sí que se necesita un gran grado de precisión a la hora de calcular estas soluciones. En resumen, la respuesta a esta pregunta es a veces. Y finalmente, la gente podría pensar que estos métodos solo pueden ser aplicables cuando se necesita una gran precisión, y la respuesta a esta pregunta es un rotundo no, porque en la computación científica, aparte del estudio del cómputo científico como tal, interesa también el minimizar la memoria, que eso es muy importante. Y los métodos espectrales sí que minimizan la memoria debido a la economía de los números grados de libertad. Se puede conseguir una gran precisión con, por ejemplo, en los métodos de colocación, con muy pocos puntos de colocación comparados con diferencias finitas o elementos finitos, como veremos más adelante un ejemplo que daré. De hecho, si se sabe que la solución es regular o basta con pocos puntos de colocación para conseguir una precisión más que decente. Y si la función es infinito, pues la convergencia de estos métodos es exponencial. Así que, pues la respuesta a la pregunta es un gran no. Ahora, luego de estas tres preguntas y todo el tema histórico que acabo de dar, espero ya tengan un poco de interés de conocer un poco de qué se tratan estos métodos espectrales. A continuación voy a dar un método de colocación en el intervalo. Aquí voy a tratar de ser detallista, pero no tanto. No voy a ser tan meticuloso como quisiera, pero por lo menos voy a dar los puntos, las ideas de lo que se tiene que hacer cuando uno intenta hacer un método de colocación, ya sea un intervalo, un rectángulo, un disco, un anillo, que creo que son los dominios principales, porque cualquier otra cosa se puede trasladar a esto. Y veamos qué tal nos va. Pues la meta aquí es el cálculo numérico de las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria de orden n con unas ciertas condiciones de contorno, las que quieran. Ya sea condiciones iniciales, condiciones de tipo Dirichlet, homogénea, no homogénea, de tipo Robin-Neumann, mixtas, las que deseen. Bien, lo primero que tenemos que localizar es los puntos de colocación que vamos a usar para calcular estos coeficientes de la serie, ¿no? Entonces, lo primero que consideramos son estos puntos Chebyshev-Galobatos definidos por la fórmula 2. Lo característico de estos puntos es que son los extremos relativos de un polinomio de Chebyshev de primera especie. Estos valores se mueven entre -1, 1, y a su vez de considerar estos puntos de colocación, fíjense que estos se mueven en -1, 1, no estamos en un intervalo cualquiera AB. Y sobre estos puntos vamos a considerar los polinomios de Lagrange asociados a estos, que están definidos por 3.
Entonces, para definir los puntos de colocación en el intervalo AB, como los de Chebyshev-Galobato se mueven entre -1, 1, pues hacemos uso de este cambio de variable y de esta manera definimos nuestros puntos de colocación sobre el intervalo AB, un intervalo AB cualquiera. Y a su vez, como hicimos con los puntos de Chebyshev-Galobato, sobre estos puntos definimos sus respectivos polinomios de Lagrange. Entonces, el primer paso para un método de colocación es definir estos puntos de colocación. El segundo paso, proponer la solución aproximada. En este caso, nosotros proponemos que la solución aproximada de la ecuación diferencial sea un polinomio interpolador de Lagrange. Ese polinomio interpolador de Lagrange está dado por la fórmula 5. ¿Sí? Otra vez, los coeficientes de esta serie truncada son nuestras incógnitas. Pero si nos fijamos, esos coeficientes son exactamente la altura de ese polinomio en los puntos de colocación. Y esto debido a que si evaluamos los polinomios de Lagrange asociados a esos puntos en dichos puntos, pues obtenemos la delta de Kronecker, que cuando i es igual a j vale 1 y cuando i es distinto de j, pues es 0, ¿no? Bien. Lo siguiente a esto, ya hemos definido los puntos donde vamos a trabajar el mallado, digamos, el mallado en el dominio. Hemos definido nuestro polinomio interpolador. Ahora vamos a tratar de aproximar los operadores diferenciales mediante este polinomio. Y es de la manera más intuitiva, ¿no? Que es, pues si la u se aproxima por el polinomio, sus derivadas se tendrán que aproximar por las derivadas de ese polinomio interpolador. Pues entonces aquí tenemos el operador diferencial de orden m evaluado en el punto de colocación x sub i se aproxima mediante la derivada de orden m del polinomio interpolador evaluado en los puntos de colocación. Y usando un poquillo la regla de la cadena, una cuenta sencilla, se llega a que esta derivada toma esta forma de aquí. ¿Sí? Fíjense que estamos en variable x, luego aparece variable y. Recordad que la variable y son los polinomios de Chebyshev-Galobato y la de x fue una traslación de esos puntos al intervalo AB, y por eso aparece esto por aquí, por la regla de la cadena. Y bien, una vez derivado, pues proponemos como la matriz que discretiza a este operador como la dada en 6. Entonces, aquí ya al principio alguien neófito en el tema podría poner pegas en el sentido de que, pero ahora si tengo una ecuación diferencial, digamos de orden 10, que tiene diferenciales 9, 8, 7, 6, etcétera, tengo que calcularme todos esos polinomios de Lagrange y derivarlos y evaluarlos en los puntos de Chebyshev-Galobato y por cada diferencial construir una matriz. Eso como que es muy costoso desde el punto de vista computacional y muy tedioso a la vez, ¿no? A la hora de programarlo. Pues lo bueno de esto, de este método, es que se puede probar que la enésima derivada de la enésima derivada de la función de la solución de la ecuación diferencial puede ser calculada la derivada pseudoespectral. Cuando hacemos uso del nombre pseudoespectral, queremos decir que estamos usando un método de colocación. Entonces, esta derivada pseudoespectral realmente se puede obtener multiplicando m veces la derivada pseudoespectral de u, la aproximación de la primera derivada. Entonces, con que construyamos nuestra matriz de la primera derivada, ya obtenemos la matriz para cualquier derivada de cualquier orden. Pero igual las personas podrían decir, bueno, pero aún así tengo que seguir por lo menos una vez construyendo polinomios de Lagrange, una vez derivando estos polinomios y evaluándolos en los puntos de colocación. Bueno, pues yo te diría que no hagas tanto. Ya esta matriz está más que estudiada y las entradas son estas de aquí. Así que ya no hay que hacer el estudio ni calcular ni siquiera un polinomio de Lagrange. Se computa estas entradas en la matriz y estas son las entradas. Ya teniendo esta matriz, ya tenemos todas las matrices de todos los operadores diferenciales y podemos aproximar la ecuación diferencial a un sistema matricial discreto.
Entonces, ya tenemos nuestros puntos de colocación, tenemos nuestro polinomio interpolador, que es la aproximación de la solución, y ahora tenemos las aproximaciones de los operadores diferenciales, y ahora toca ver qué papel juegan las condiciones de contorno. Por simplicidad, vamos a suponer ahora que estamos en una ecuación diferencial de orden 2, con condiciones de contorno tipo Dirichlet no homogéneas. Y en este caso, pues, tenemos que nuestro polinomio interpolador debe satisfacer también estas condiciones de contorno, por lo que ya tenemos ganado dos coeficientes de los n+1 que hay. Entonces, en principio, ya tenemos dos incógnitas menos. En este caso, teniendo en cuenta esto, que ya conocemos el coeficiente n+1 y el coeficiente 1, pues para cada operador diferencial, en este caso tenemos dos, el de orden 1 y orden 2, pues este operador diferencial evaluado en los puntos de colocación se puede aproximar mediante esta suma. Es como un desglose. Y luego, realmente, la enésima derivada sobre el intervalo AB bajo condiciones de contorno Dirichlet no homogénea se discretiza por una transformación afín. Una transformación afín de Rn-1 a Rn-1 definida por esto. Es una transformación afín simplemente porque tenemos una parte lineal y una traslación. Esta parte lineal realmente es un trozo de la matriz original. Y simplemente, si lo notan aquí, es eliminar de la matriz DNM primera, última columna y primera y última fila. Y el vector de traslación, pues simplemente es el papel que juegan las condiciones de contorno dentro de estas derivadas. Como un ejemplo, en el caso unidimensional, pues aquí se me pasó algo en inglés. Vamos a conseguir este problema. Este problema es interesante porque si P tiende a 0, la solución de esta ecuación deja de ser continua en este intervalo. Y como he dicho en la introducción, mientras menos regular sea una solución, más puntos se necesitan para poder tener un alto grado de precisión. Entonces, si ya cuesta un poco encontrarlo con otros métodos, bueno, en este caso se puede usar, qué sé yo, el método de disparo, elementos finitos, diferencias finitas, etcétera. Yo recomendaría ciertamente usar el método espectral. Aquí estaríamos aproximando la derivada de orden 2 incluiríamos en el vector traslación la información que nos da las condiciones de contorno. Si notan aquí tenemos la solución exacta de esta EDA, es esto de aquí. Fíjense que es cuando P tiende a 0, pues esto tiene un problema en un medio que está dentro del dominio. Entonces ahí deja de ser discontinuo. Entonces es como que pegará un salto justo allí. En la imagen a continuación, lo que estoy mostrando es la solución de esta ecuación diferencial que hemos calculado usando el método espectral enseñado anteriormente para P igual a 10 a la menos 3, un número muy pequeñito. Ya para un número muy pequeñito se nota que la solución aquí ya le cuesta un poco, como digamos que se comienza a romper, por decirlo así, ¿no? En ese punto, mientras más cerca de 0 esté, pues este salto va a ser casi vertical. Y notamos que el error absoluto justo se acumula en el entorno de donde está el posible problema, ¿no? En este caso, nosotros hemos usado n igual 500, es decir, 501 puntos de colocación, porque a falta de regularidad, de una cierta regularidad, pues se necesitan más puntos de colocación. Pero aún así, 501 puntos en el ordenador, digamos que no es mucho esa matriz de 499 por 499, porque al final siempre quitamos una fila, una columna. Bueno, quitamos realmente dos filas y dos columnas, las primeras y las últimas. Entonces tenemos una matriz de orden 499 por 499
y al ordenador no le cuesta nada calcular inversas de matrices de ese tamaño. Aquí muestro un cuadro comparativo de varios métodos que se utilizaron para resolver ese mismo problema y el método mostrado por el método, aquí, el método que acabo de mostrar para el intervalo, el método de colocación para un intervalo. Si se fijan cómo cuesta conseguir un grado de precisión para, por ejemplo, el método del disparo, el método de diferencias finitas, todo con X más un puntos más un punto en el mallado, ¿no? De elementos finitos, les cuesta un poco a estos métodos alcanzar una gran precisión, digamos, entre comillas, con tan pocos puntos. En cambio, ya con 500 puntos, pues, la verdad es que 8 o 9 decimales de precisión está muy bien, ¿no? Una cosa aquí característica es que la solución de esta ecuación por estos 4 métodos fueron calculados por Berbers y Marqués, un estudiante de la Universidad de los Andes, en su tesis de pregrado, donde hacía cómputo numérico de problemas de valores de frontera para E2. Entonces me pareció curioso que ya en esta época la gente ya estaría interesándose bueno, en los Andes, para el cálculo numérico de soluciones en derivadas parciales. Ahora voy a tener que contactar con este chico y mencionarle que ahora existe un método que probablemente le guste más. Vamos a ver si le vendo la moto, como dicen por aquí. Bien, entonces, el método de colocación en intervalo era definir los puntos de colocación, el mallado en el dominio. Eventualmente definimos nuestro polinomio interpolador, ese polinomio que va a aproximar a la solución de la ecuación diferencial. Aproximamos los operadores diferenciales y incorporamos las condiciones de contorno. En dimensión 2 exactamente lo mismo. Pero para el rectángulo en esta charla solo vamos a aproximar el operador de Laplace, y para el disco el operador de Laplace y el bilaplaciano, también conocido como el operador biarmónico. Bien, para el rectángulo, pues para un rectángulo AB por CD, lo más intuitivo es hacer lo mismo que para el intervalo, pero en cada una de las direcciones, ¿no? En dirección X y en dirección Y. Entonces, consideramos los puntos de Chebyshev, Gauss-Lobato, en este caso los denoto por ZI, y realizamos las traslaciones correspondientes a los intervalos AB y CD, dependiendo de la variable en que esté. Aquí considero el mismo número de puntos en ambas direcciones. Probablemente se pueden escoger cantidades de puntos distintas, pero eso es como rizar el rizo, ¿no? Porque al final la matriz no te quedaría cuadrada, y si la matriz no es cuadrada, pues ya no tendría una inversa como tal, entonces tendrías que trabajar con pseudoinversas en el caso de que existan, y realizar un montón de operaciones extra, como supongo yo que sería una descomposición en valores espectrales para poder observar si esa matriz no cuadrada tiene una pseudo inversa. Entonces, por simplicidad, pues uno siempre escoge la misma cantidad de puntos en ambas direcciones. Como siempre, pues consideramos también los polinomios de Lagrange asociados a cada uno de estos puntos de colocación, y definimos nuestro polinomio interpolador. Este polinomio interpolador tiene esta siguiente forma. Es una suma doble de estos alfa y j y el producto de los polinomios de Lagrange sobre los puntos de colocación en la dirección X y en la dirección Y. Aquí pasa lo mismo que en el intervalo, que esos coeficientes son exactamente la altura del polinomio interpolador evaluado en los puntos de colocación, en los puntos de colocación en el rectángulo. Esto es por lo mismo, porque la LI X, esta de aquí, evaluaban los puntos de colocación X sub I, es una delta de Kronecker, y esta LJ supra I, evaluado en los puntos de colocación de la dirección Y, también es una delta, una delta de Kronecker. Es una cuenta sencilla que se puede verificar.
Bien, para poder construir la matriz de diferenciación, en este caso es mucho más compleja, ¿no? Porque ahora tenemos dos direcciones, X e Y. Entonces vamos a suponer que el mallado del rectángulo es el siguiente. Tenemos estos puntos de aquí, que se identifican como los puntos de colocación sobre este rectángulo. Y lo que vamos a hacer para crear nuestro vector de incógnitas, porque hay que ordenarlos de alguna manera, pues hacemos uso, vamos tirando de este orden lexicográfico que tiene R2, ¿no? Este orden es un orden parcial, no es un orden total. Y vamos a decir que un par ordenado es menor que otro par ordenado si la primera componente de este es menor que la de este, o en el caso de que sean iguales la primera componente, que la segunda cumpla esta relación de aquí. Entonces, siguiendo este orden lexicográfico, que digamos que también es un poco más intuitivo, comenzamos a enumerar los puntos de colocación de la siguiente manera. 1, 2, 3. Obviamente aquí la X es la misma, perdón, aquí la X es menor que la X de esta es menor que la de esta, por tanto, este par es menor que este par es menor que este par. Luego, esta de aquí tiene la misma X que esta, pero la componente Y de esta es mayor que la de esta, entonces se va cumpliendo esto de aquí. Una vez numerados estos puntos de colocación de esta manera, y teniendo en cuenta lo mismo que como estamos aproximando el operador de Laplace, es bien conocido que el operador de Laplace es la suma de las derivadas de orden 2 de la función salvo las cruzadas, ¿no? Entonces, pues para la derivada de orden 2 con respecto a x, evaluar los puntos de colocación, lo mismo que una dimensión, va a ser la derivada de orden 2 respecto a x, el polinomio interpolador evaluar esos puntos. Y una cuenta sencilla, pues da lugar a que esta derivada de aquí toma la siguiente forma. Recordar que los coeficientes son la altura, la altura del polinomio interpolador en los puntos de colocación. Y tenemos esta derivada de aquí. Entonces, de esta manera, y como hemos escogido los puntos en el rectángulo, fíjense que para cada L tenemos siempre n+1 ecuaciones. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es que es una especie de, en esta línea horizontal, estamos haciendo lo que hacíamos en el intervalo anteriormente. Luego, en esta siguiente línea, volvemos a hacer lo mismo que hacíamos como si fuese un intervalo. Y en esta misma línea, lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la matriz que calculamos para una dimensión se ha de aplicar para esta franja, también para esta franja y también para esta franja. Esto se traduce en escribir de forma matricial esa matriz, que es una matriz diagonal por bloques, donde todos los bloques son los mismos, son esas matrices que calculamos en dimensión 1, de esta manera, haciendo uso del producto de Kronecker para matrices, por lo que podemos decir que el operador diferencial de segundo orden con respecto a X se aproxima mediante esta matriz de aquí. Y el otro operador diferencial que juega papel en el operador de Laplace es la segunda derivada con respecto a Y, más o menos un razonamiento análogo, pues se obtiene que dicho operador se aproxima mediante esta matriz de aquí. Ahora, aquí es un poco lo contrario, ¿no? Porque ahora estoy haciendo lo mismo en una dimensión, pero en cada una de las franjas verticales. Lo que pasa es que, como hemos ordenado esto así, salta, digamos que para pasar de aquí a aquí, salta estos dos, por lo que ahora es una matriz de matrices diagonales, donde cada matriz diagonal es una de las entradas de esta matriz. Por ejemplo, a ver, es aquí. Por ejemplo, la primera entrada de esta matriz es el primer bloque diagonal de la matriz de diferenciación de este operador. Al saltarse los otros tres, pues tiene que ir brincando sobre la matriz para poder, digamos que pillar los puntos de colocación correspondientes a nuestro vector de incógnitas.
Entonces, esta se aproxima mediante esta matriz. Y luego, pues, el operador de Laplace, que es la suma de estos dos operadores diferenciales, pues viene dada por la suma de estas dos matrices. ¿Sí? Una de la aplicación de esto es, por ejemplo, la ecuación de Helmholtz, una ecuación muy usada para fenómenos de ondas. Aquí estamos considerando condiciones de contorno homogéneas, lo que quiere decir que la transformación afín que aproxima a este operador bajo estas condiciones solo es la parte lineal, no tiene una traslación. Entonces, basta con quitar de esta matriz que aproxima a este operador la primera n más 1, sí, n más 1 filas, n más 1 columnas, tanto n más 1 primeras filas, n más 1 primeras columnas, n más 1 últimas filas y n más 1 últimas columnas. Es lo parecido a lo que se hace cuando cogíamos la submatriz en dimensión 1, pero ahora aquí como el dominio es, perdón, el dominio es en dimensión 2, pues no solo tenemos dos puntos de colocación en el borde. En el intervalo sí que tenemos solo dos puntos de colocación en los extremos del intervalo. Aquí no, aquí ya tenemos muchos más puntos de colocación. De hecho, tenemos n más un punto de colocación en cada borde del rectángulo. Y por eso se eliminan esos bloques de esta matriz. Bien, para aproximar esto, pues hemos hecho uso de esta matriz de diferenciación para aproximar este operador y resolver la ecuación. Aquí hemos usado k igual 9 y miren qué bonita parece la solución numérica, ¿no? Y solo hemos usado 24, bueno, n igual 24, 25 puntos de colocación en la dirección X y 25 puntos de colocación en la dirección Y. Y ya nos da esta precisión de la solución aproximada. La verdad que es una matriz muy, digamos, muy pequeña. Minimiza el uso de la memoria y puede usarlo cualquier ordenador de casa, básicamente. Además que el programa para computar esto, la gente podría pensar que es mucho más complicado y no. Por ejemplo, para calcular esta solución, yo creo que las líneas para pintar la solución para que se vea de esta manera es más grande, se lleva mucho más líneas para pintar la solución que para resolverla. Entonces, con este, digamos, programa tan escueto, se consigue una solución, la solución de la ecuación diferencial con una precisión impresionante y con tan pocos puntos de colocación. Por aquí, por ejemplo, tenemos n igual 24. Esta es una función que creamos para calcular tanto los puntos de colocación como la matriz de diferenciación de la primera derivada. Aquí hacemos el mallado en el rectángulo. Fíjense que nos quedamos con los puntos interiores porque al fin y al cabo las derivadas se aplican en el abierto, en el dominio abierto, sin tomar en cuenta la frontera. Aquí tomamos este factor no homogéneo de la ecuación diferencial. Como necesitamos segundas derivadas, pues ya sabemos que la derivada de orden 2 es solo elevado al cuadrado la derivada 1. Y a esa, pues se le quita la primera fila y última fila para quitar el borde. Hacemos el producto de Kronecker, que está indicado. Este producto de Kronecker de aquí es el que discretiza el operador de Laplace y esto es la parte esta es esta U que está por aquí. Y nada, al invertir esa matriz y aplicarla a ese factor no homogéneo, pues ya obtenemos la solución. Y todo esto simplemente es para pintar la solución. Entonces, con un coste computacional bajo, con un método directo, una fácil implementación para resolver una ecuación en el rectángulo, pues la verdad que es un muy buen método. Intentar resolver esto mismo con diferencias finitas o elementos finitos y verán que no unas cuantas líneas pueden hacer lo mismo y ni siquiera con un mallado tan, digamos, tan pobre, por decirlo de alguna manera.
¿Qué ocurre en el disco? Pues en el disco, bueno, aquí queremos, quiero mostrarles cómo se discretiza el operador de Laplace en el disco y el bilaplaciano, porque quiero mostrarle un ejemplo muy simpático. Vamos a conseguir un disco de radio R centrado en el origen, y como es lo usual, cuando se trata en el disco, pues inmediatamente a la cabeza vienen coordenadas polares. Aquí los puntos de colocación que vamos a usar son los siguientes, son estos. De aquí los RK teta L, lo que pasa es que aquí están en coordenadas cartesianas ya, ¿no? Pero realmente los puntos de colocación ya en el espacio polar, en el plano polar, pues ya serían los RK y los teta L. Aquí los RK son exactamente los puntos de Chebyshev-Gauss-Lobato multiplicado por un factor R, que es la traslación, digamos, del -1,1 al -RR. Y que viene dada por esta fórmula de aquí. Y el mallado en la dirección del ángulo, pues simplemente vamos a tomar estos como un mallado X espaciado, sin más. Bien. Una propiedad que tienen estos puntos muy particular en el disco es que satisface esta relación de los radios. Claro, si tienes un radio, por ejemplo, en 1, siempre va a tener su contraparte en el último punto del mallado, que es el -1. Y esto viene representado de esta manera. Y el ángulo, pues lo mismo, ¿no? Si tienes un ángulo de sumas pi, pues vas a tener su contraparte, que va a ser justo este ángulo de acá del mallado. Y usando esto de aquí, pues podemos conseguir una relación entre los puntos de colocación, que es la siguiente de aquí. Esta parte es llamada, es una propiedad de simetría que tiene estos puntos de colocación en el disco y que nos permitirá, en vez de tener los nr más un punto de colocación, solo quedarnos con la mitad. Entonces ya de por sí el método funciona con pocos puntos de colocación y encima me está rebajando a la mitad de estos puntos. Entonces, pues vamos tirando para adelante, ¿no? Se ve que tiene buena pinta. Esta propiedad de simetría fue usada por primera vez por Malfatti en su artículo donde usaba interpolación de Lagrange en dimensión 2 para muestras no uniformes en coordenadas polares. Entonces, una vez definidos los puntos de colocación, procedemos a decir quién va a ser nuestro polinomio interpolador. En este caso, nuestro polinomio interpolador, ya nos quedamos con la mitad de los puntos en la dirección radial por esa propiedad de simetría, es el siguiente de aquí. Ya supongo que están echando en falta los coeficientes de esta serie, ¿no? Pues realmente los coeficientes de esta serie se la está cargando este polinomio de aquí. Bien, los LK, los típicos de siempre, de toda la vida, desde que empecé la charla, son los polinomios de Lagrange asociados a los puntos de colocación R sub K. Lo nuevo aquí es que en la dirección teta vamos a considerar este polinomio de aquí. Y aquí están los coeficientes. Este polinomio de aquí es, para cada radio, vamos a tener un polinomio, un interpolante trigonométrico. Fijo un radio, vamos a tener un interpolante trigonométrico. Fijo otro radio, vamos a tener otro interpolante trigonométrico. Entonces, ahora aquí ya estamos usando un mallado de Chebyshev y digamos que entre medias y a escondidas, un mallado periódico de tipo de Fourier. Entonces, esta función que está aquí, pues realmente se ha llegado a probar que esta función es un cierto núcleo de Dirichlet y a partir de eso se ha dado una expresión explícita de esta función aquí. Esta es la función sinc, no sé si la conocerán. Y que creo que en teoría de telecomunicaciones consideran como un interpolante de banda limitada. Bien, considerando esta aproximación, considerando la propiedad de simetría, realmente nuestro polinomio interpolador luce de la siguiente manera.
¿sí? Y aquí nos quedamos con la mitad de los puntos en la dirección R, y aquí se aprecia que estamos usando esa propiedad de simetría, que los primeros y los últimos son iguales. Entonces ya podemos cargarnos la mitad de ellos y compensar con esa propiedad de simetría que teníamos anteriormente. De la misma manera, y como era de esperarse, pues los coeficientes se puede probar que estos coeficientes son exactamente otra vez la altura del polinomio interpolador en los puntos de colocación. Bien, teniendo esto en mente, pues habrá que calcular las derivadas que aparecen en el operador de Laplace en coordenadas polares, las de segundo orden con respecto a R, las de primer orden con respecto a R, las de segundo orden con respecto a θ, teniendo en cuenta esto de aquí, ¿no? Bien, entonces en coordenadas polares, pues todo el mundo conoce que el operador de Laplace toma esta forma. Y por tanto, la discretización de este operador viene dada por esta matriz que parece que es un chorizo. Pero ya les diré que la del bilaplaciano es peor. Aunque parezca un chorizo, la implementación en código es sencilla. Pues aquí tenemos la parte, esto es la parte de orden 2, esto es la parte de orden 1, esto que está aquí es la parte de 1 partido de R, esta es la contraparte de esto que usamos con la condición de simetría, por eso parece que apareciera dos veces. Y finalmente tenemos el término de la derivada de orden 2 con respecto al ángulo y el respectivo 1 partido de R cuadrado. Aquí, bueno, se podría plantear el problema de que qué pasa si en el mallado el 0 entra a jugar al campo. Pues sencillamente, como estamos tomando esto en R más 1 partido de 2, realmente esto es un entero porque para evitar ese conflicto, pues tomamos que el parámetro en la dirección radial sea impar. Y esto tiene un poco de sentido ya, ¿no? Entonces, para evitarnos esa singularidad, pues tomamos el parámetro en la dirección radial impar. Bien, esta es la matriz que vamos a utilizar para aproximar el operador de Laplace en coordenadas polares. Para el bilaplaciano tenemos el siguiente. Claro, el bilaplaciano en coordenadas polares, si toma esta forma, digamos que monstruosa, ¿no? Es gigantesca, es enorme. Y como bien es esto, pues su discretización, pues no tiene nada que envidiarle al operador continuo, ¿no? Y es exactamente lo mismo. Las matrices con respecto a los radios desde grado 4, 3, 2, 1, esta es la contraparte donde se hace el uso de la simetría, y esto de aquí, pues el resto de estas cosas de acá. Todas estas matrices las definimos aquí, pero me parece que, bueno, claramente la matriz de identidad sería una matriz de identidad de este orden, esto denota el producto de Kronecker, estas matrices son las mismas matrices que calculamos en dimensión 1, salvo que ahora el factor este que multiplica es el del radio del disco. Fíjense que estas justamente son los polinomios de Lagrange asociados a los puntos de Chebyshev-Galobato que están en el menos 1, 1. Pero el uso de esta matriz simplemente es para quedarnos con sus submatrices, que son las que juegan el papel aquí. Porque como esta matriz, digamos que se parte en 4, los bloques de abajo se desechan por la simetría y cogen el relevo los dos primeros bloques de arriba, que son estos dos de aquí. Por otra parte, pues aquí tenemos la matriz que discretiza al operador diferencial respecto a la variable θ de orden m, y obviamente son esas derivadas de esa función sinc. Eso también tiene una fórmula explícita. El único problema es que, a diferencia de las en la dirección radial, que tú para conseguir esta multiplica m veces la de la primera derivada, pues la de la variable θ no satisface esta propiedad, por lo que si tenemos orden 1, 2, 3 y 4,
pues hay que echar mano de, digamos, de cuentas, vamos. Pero realmente estas ya es que tienen unas entradas explícitas. Tampoco hay que crearse esta función y evaluarla en estos puntos y derivarlas y estas cosas, ¿no? Bien. Ahora vamos a tener en cuenta el siguiente problema. Aquí lo que estamos calculando son las autofunciones de este problema de un plato deformado. Yo creo que en vez de un plato deformado, tendría que haber llamado... Es que no digo la traducción como exacta, pero yo creo que era... Lo más cercano que encontré era pandeo, que el pandeo es un cambio repentino de forma, una deformación de una componente estructural bajo una carga. Entonces, parece que lo que modela esto es, si tenemos un plato de forma de un disco, pues lo que, por ejemplo, los valores propios de este problema, lo que nos dan son las cargas a las que se produce es el pandeo ¿no? En la estructura del plato. Y, y las autofunciones, pues nos dicen exactamente cómo fue la deformación a lo largo del disco, ¿no? Pues este problema es muy importante sobre todo para la ingeniería para la náutica, ¿no? Y bien, hemos calculado 18 autofunciones con estos puntos, con esta cantidad de puntos, y hemos obtenido lo siguiente. Pues parece que hay ciertos autovalores que tienen multiplicidad 1, hay otros autovalores que tienen multiplicidad 2. Y, por ejemplo, este sería para este valor de carga en el que se produce el pandeo, pues la deformación del plato parece tener esta forma, ¿no? Que si para esta carga, bueno, por ejemplo, una de multiplicidad 2 para esta carga, pues cabe la posibilidad de que el plato se deforme siguiendo esta autofunción o esta autofunción. Y así sucesivamente. Lo que no incluye para el anillo se sigue exactamente lo mismo, que el disco es exactamente lo mismo, lo que pasa es que ya no tenemos esa propiedad de simetría. Habría que considerar todos los puntos, pero es muy interesante. Todos estos métodos siempre dan una matriz de discretización de un operador que ya tienen, digamos, impuestas las condiciones de contorno, y esto permite, por ejemplo, calcular autovalores de dominios inimaginables, ¿no? Por ejemplo, autovalores de anillos no concéntricos, pues este anillo no concéntrico se podría llevar a un anillo concéntrico, y ya teniendo las matrices sobre este anillo concéntrico, puedes calcular los autovalores y volverlo al otro anillo no concéntrico, ¿no? Y da buenas aproximaciones con los valores reales de estos autovalores. Que, bueno, por ejemplo, en el anillo muy poco se habla de cómo calcular estos autovalores. Se usan las funciones de Bessel, pero, bueno, si hubiese tenido un poco más de tiempo, hubiese mostrado esto, y realmente con las funciones de Bessel, con tan pocos puntos, no se consigue tanta precisión que con los de los métodos espectrales. Pues si quieren ahondar un poco en esto de, vamos, cómo se construyen las matrices de diferenciación con las diferentes condiciones de contorno que hay, por ejemplo, para el operador de Laplace en el disco, ver muchos más ejemplos, ver por qué estas matrices son invertibles y ese tipo de cosas más profundas, pues pueden ir al primer artículo. Y si quieren ver una aplicación de estos métodos para resolver una ecuación no lineal, como es la ecuación logística difusiva degenerada en dimensión 2 con heterogeneidades espaciales en un dominio circular, pues también pueden ver cómo se hace uso de estos métodos espectrales para poder calcular las diferentes soluciones. Y lo que pasa es, lo bonito de esta parte es que las soluciones de esta ecuación, pues ciertamente tienen unas soluciones, las que se llaman clásicas, las que están en algún LP, no sé qué, que son soluciones muy bonitas, que dependen de
de autovalores del dominio, de los refugios que tenga digamos, la especie, y que también podemos calcular por primera vez soluciones no clásicas. No sé si han escuchado mencionarla, pero se llaman metasoluciones. Son unas soluciones largas en una parte del dominio, una solución larga, y bueno, dependiendo de cómo sea el término este que da la heterogeneidad espacial, pues en el resto del dominio es una u otra cosa. Y pues este método espectral nos permitió calcular por primera vez diagramas de bifurcación de soluciones clásicas y no clásicas de esta ecuación logística, y aún más para cuando ya son sistemas de competición loca Volterra, que la cantidad de soluciones que tiene ese sistema, tanto soluciones clásicas como no, son, como diría un amigo, son una grosería de la cantidad que hay, ¿no? Y que ser capaces de reproducir numéricamente todo ese tipo de soluciones, pues también puede dar pie a conjeturas como, por ejemplo, creo que hemos dado con una de que el autovalor de la linealización del problema pues tiende a cero cuando la tasa de natalidad tiende a infinito, por ejemplo. Y pues recomiendo a las personas que están trabajando en estudio cualitativo en ecuaciones diferenciales, sobre todo, en tirar, por ejemplo, de este método espectral, que no es tan difícil de usar, de implementar, y que con un ordenador de casa es suficiente, para intentar simular numéricamente las soluciones de esas ecuaciones y que le dé pista a que cómo deben ser cualitativamente tales soluciones, ¿no? Y pues nada, esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que se vayan con una buena idea de los métodos espectrales y que comiencen a usarlos. Vamos, espero que se lo haya, que lo he vendido bien, vamos, esperemos que lo haya vendido bien. Así que si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, Frank. Muy buena charla. Ponerla. Ostras, yo no tenía la cámara, lo siento. ¿Cómo es No, el comportamiento de estos métodos espectrales en problemas Steve, o sea, problemas rígidos? Digamos, hay versiones de estos métodos que es adaptativas, o sea, que se adapten, por ejemplo, que adapten el número, en este caso el número de puntos, dependiendo de regiones donde las soluciones, por ejemplo, tengan un comportamiento muy rápido y puedan generar inestabilidad del método numérico. pero justo estos métodos espectrales son muy versátiles. En el caso, como comentaba antes, en el caso de que tengas una solución que tú sepas que sea infinito, pues la convergencia es exponencial y con muy pocos puntos de colocación consigues una precisión enorme. En el caso de estos que me comentas, cuando la solución sabes que va a tener ciertos inconvenientes, que crecen muy rápido, y justo estas metasoluciones que les comentaba, son soluciones que crecen mucho en una parte del dominio, casi que es un salto estos de Dirac, pues se comporta muy bien. Hay que tirar un poco más de puntos, digamos, no como de 25 puntos de colocación, como en el caso de la ecuación de Helmholtz, pero sí que yo creo que con unos 200, 300, 400, 500 puntos de colocación, yo creo que sí lograrías evitar ese fenómeno de inestabilidad para poder computar la solución de ese problema. Es cuestión de probar. Lo que pasa es que ahora en dimensión 2, al subir los números de los puntos de colocación, pues ya no creo que un ordenador de casa te sirva, ¿no? Porque tiene sus límites, ¿no? De memoria.
Necesitarías un Claro. ordenador más profesional, pero aún así son pocos puntos de colocación, porque pueden, digamos que para elementos finitos a veces las matrices son muy, muy enormes y casi que necesitas un ordenador de estos, digamos, de la NASA para poder hacer cualquier cálculo, ¿no? Pero sí, se adaptan, son muy adaptativos. Si la solución es menos regular, usan más puntos de colocación, pero no vas a tener que utilizar, digamos, Pero, miles eh, o cientos de miles de puntos para poder obtener la solución deseada, ¿no? ahora, pero digamos, se comportan, digamos, se puede, o sea, hay métodos ya desarrollados que automáticamente detecten, o sea, que son los métodos adaptativos, porque es muy, digamos, es muy costoso poner en toda la malla completamente más pequeña, cuando realmente lo mejor es en ciertas regiones donde ocurre la inestabilidad. Entonces los métodos adaptativos detectan esas regiones, y ahí en esa parte puntual es cuando automáticamente toman más puntos, y entonces o sea, no son tan costosos por eso, porque responden automáticamente a únicamente hacerse más precisos en las zonas donde se requieren. Entonces, digamos, hay métodos así de este tipo espectral que hagan esto automáticamente. Pues yo diría que no. Lo que pasa es que los métodos espectrales sí es que, por ejemplo, los puntos de Chebyshev-Galobato se suelen concentrar en la frontera. Y esto es lo que aprovecha estos métodos, ¿no? Para poder interpolar en el resto del dominio, porque realmente lo que nosotros siempre tenemos es información en la frontera. Entonces, al tener esta acumulación de puntos en la frontera, aprovechamos al máximo la información que tenemos ya dada del problema para poder interpolar en el resto. Te digo yo que yo no he tenido problema en calcular estas soluciones largas. Son soluciones que teóricamente explotan en una región. Digamos, por ejemplo, esta ecuación logística, si la especie tiene un refugio, es decir, un refugio es donde hay recursos ilimitados, cuando la tasa de natalidad llega a un punto crítico, pues ahí la población crece exponencialmente hasta nivel, bueno, digamos que hace una explosión ahí. Entonces se crea una solución, lo que se llama una solución larga. Y al momento de calcular este tipo de soluciones largas, pues no ha tenido ningún tipo de problemas en detectar que justo ahí necesitaba más puntos de colocación o no, sino que ya con la información que recibe del contorno, tiene. Okay. Gracias. Nada. ¿Otra pregunta o comentario? Y yo tengo una pregunta. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Y Ajá. Mira, Fran, es con respecto a los puntos de colocación. Estás tomando en tu modelo de puntos de colocación precisamente a los ceros de los polinomios ortogonales de Chebyshev. La No los pregunta ceros de los es, polinomios ortogonales. Estoy tomando los extremos relativos de un polinomio de Chebyshev de primera especie. No son los ceros de estos. Son los ceros de la derivada. bueno, pero la fórmula que colocaste fue la fórmula de los ceros de los polinomios ortogonales de Chebyshev. No son los ceros, son de la derivada. Estos son de la derivada. A ver, Estos de aquí. ajá, eso los incluí, los de la ecuación 2. No, que son los de la derivada. Bueno, los de la derivada de un polinomio de Chebyshev. Correcto. Bueno, es que la derivada de un polinomio de Chebyshev sigue siendo un polinomio de Chebyshev. Es una propiedad que tienen los polinomios ortogonales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Has probado con puntos de colocación de otras familias de polinomios ortogonales clásicas? Por ejemplo, esos polinomios ortogonales de Chebyshev con los que tú trabajas y los ceros de la derivada de los polinomios ortogonales de Chebyshev son un caso particular de
ceros de polinomios, por ejemplo, de Gegenbauer. No sé, tengo la impresión de que el análisis sería similar, porque ambas familias tienen el mismo comportamiento desde el punto de vista, de la ortogonalidad. Y la distribución de esos ceros sería más o menos la misma. Entonces, la pregunta es, ¿has experimentado con otros puntos de colocación distintos de los de Chebyshev? ¿O siempre has trabajado todo tu esquema numérico solamente utilizando esos puntos de colocación? Sí, solamente con Chebyshev. Entiendo que si quieres tener otros puntos de colocación, pues habría que también que estudiar qué tipo de aproximación tienes que hacer, ¿no? Porque No, la distribución de los puntos... exactamente la misma. Vale. O sea, Pues bueno, podría intentarlo, distribución de la los... verdad. Sí, es que eso fue lo que me pareció. La distribución de los puntos va a ser prácticamente la misma. Pero, Vicky, pero ¿cuál sería la...? O sea, no veo en qué ganas. Sé que los ceros de los polinomios de Chebyshev son los Superman de este tipo de aproximación, digamos. Pero te servirían también los de Gegenbauer. Vicky. Ahora lo que no sé es qué variaría allí cuando cambias los parámetros. Vicky. ¿Sí? Claro, habría que hacer el estudio a ver qué tal. Pero lo que pasa es que en el caso Chebyshev tiene una descripción explícita de los ceros. En Gegenbauer no necesariamente es el caso y no sé qué podrías ganar utilizando. Exacto, esa era la pregunta, que se había intentado con otro tipo de colocación. No. Vale. No he utilizado otros ceros de otros polinomios ortogonales, no. Muy bien. Ni de Lagarre, ni de ningún otro. Y has mirado, no sé, esto es nada más una curiosidad mía. Básicamente, este método con el que tú trabajas es un caso particular de métodos operacionales, en donde uno discretiza el operador diferencial con el que esté trabajando, en este caso los operadores asociados a las ecuaciones diferenciales con las que tú trabajas, vía matrices, ¿no? Entonces hay un señor, escuela italiana, Giuseppe Gattoli, que trabaja precisamente con métodos operacionales asociados a la discretización de derivadas. ¿No has visto nada de eso por allí? ¿No lo has mirado? No. De hecho, cuando estuve haciendo la estancia, justo la estaba haciendo en Italia, la estancia doctoral, todas las personas que trabajaban con métodos espectrales usaban este tipo de técnicas. Nunca me topé con alguien que usara lo que me comentas. Vale, pues toma nota allí. Giuseppe Gattoli se llama el señor y trabaja muy parecido a lo que has hecho, pero sin considerar los puntos de colocación. Claro, es que lo que pasa es que los métodos espectrales, el método de colocación es un método espectral, pero no todos los métodos espectrales son de colocación. Es que eso es lo que no me queda claro si te pudiera servir. Sí, seguro que sí. Pero sí que se parece mucho el enfoque. Sí. De hecho, también... Eso más, es un comentario, Frank, un comentario nada. Sí. Y bien recibido es, ¿eh? Por cierto, ¿de qué universidad es Giuseppe? Ay, ya te digo. Yo estuve en la Politécnica de Milano. No. Giuseppe es de... está en Roma, él está en Roma en el Departamento de Innovación del sector de Física Aplicada, en el Centro de Investigación Frascati. Vale. Pues tomo nota, ¿eh? Pero sí, ciertamente no todos los métodos espectrales son métodos de colocación, no todos los métodos espectrales usan puntos de colocación para calcular los coeficientes de la serie. Él ha trabajado
gente de España, ha trabajado con gente de la Universidad Complutense. Un señor de apellido Vázquez, pero no sé. No sé si lo conocerá. Bueno, no, de la Complutense solo al profesor Julián López Gómez, que es Ah, ok. digamos que uno de los pioneros en Ujú, el estudio cualitativo de estos sistemas loco-volterra que comentaba, ¿no? Y que dio por primera vez la definición de lo que es una solución no clásica, estas ujú. metasoluciones, Sí, para señor. explicar el comportamiento de ciertas soluciones cuando ciertos parámetros llegan a ciertos umbrales. Pero sí, bueno, he tomado nota, ¿eh? Muchísimas gracias. Oh, no, gracias a ti por la exposición. ¿Otra pregunta o comentario? Tenía una pregunta, pero un poco, me parece que es un poco elemental. Adelante, dispare. En una de las primeras, uno de los primeros slides que pusiste una propiedad interesante sobre la discretización de las derivadas segundas, de las derivadas no segundas, sino en general, que es esencialmente que puedes calcular las derivadas, la derivada de orden m como el producto de m veces la derivada de orden 1. Esta que Eso está es. aquí. ¿Eso vale para todo punto o vale apenas para la malla que estás, para los puntos de la colocación, como dices tú? Bueno, como bien le decía Yamile, pues, Sí, bueno, y como le contestaba Yamile, no he usado otro tipo de puntos de colocación. Así que no sabría decirte si cuando discretice estos operadores diferenciales sobre ese mallado se comporte como esto. Por claro, ejemplo, en entonces el esto, disco esto es para los puntos de colocación. Entonces. de Chebysheva o Lobato, justo. Entonces Pero ya, por porque yo ejemplo, tenía una pregunta parecida a la de Yamile. ¿Qué pasaría si tú agarras otro tipo de reticulado? claro, por ejemplo, en Entonces el disco ya no vale eso entonces. No. se puede o no. Por ejemplo, en el Ah, disco, el mallado que tomamos en la dirección teta sí, es un mallado equiespaciado, ¿no? claro, Porque digamos que vamos Ajá. a hacer un mallado periódico para poder, ciertamente por claro. aquí detrás está Fourier, una Sí, transformada rápida de Fourier está claro, por ahí detrás. probablemente que es por eso que te sale el núcleo de un núcleo del calor o algo, ese que está ahí. El de Dirichlet, Por eso es que es justo. el de por eso es que sale en esa cuenta. Eso, justo. Ajá. Y si te fijas, justo, he dicho por aquí que ya las matrices estas, con los Sí, nodos equiespaciados, no sí. se pueden calcular multiplicando la primera, como se hacía con la de Ah, la dirección radial. En el caso sí. unidimensional, sí. Entonces ya está respondida la pregunta de Yanile, que yo también la tenía. ¿Qué pasa si cambias el reticulado? Entonces el asunto se Claro, complica, pero hay piensa que que estudiar reticulado, más. claro, pero el reticulado aquí no lo puedes ver en una sola dirección. El Sí, mallado sí, ya sí, en sí, el sí. disco Sí, son puntos con dos coordenadas, sí, 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 sí. juntos. Sí, sí. Bueno, pero ciertamente en una dimensión, si vas a trabajar con un problema Mm, periódico, se suele tomar un mm, mallado equiespaciado y una sí, transformada rápida de Fourier sí, y este operador de banda limitada, sí. esta función sinc. Sí, pero en todo caso, esa propiedad de la derivada enésima como un producto, eso debe facilitar un montón el tiempo de computación, Totalmente. porque yo creo que ese punto ahí debe ser uno de los más importantes que te permite ahorrar en datos iniciales y tiempo de computación, de compilación, porque Sí. realmente esa En coste y tiempo. es una propiedad realmente excepcional, eso que está ahí. Mm, Totalmente de acuerdo. Sí, está interesante. Bueno, era solo eso. Yo pensaba que no tenía, yo no soy especialista, ¿no? Pero cuando vi el reticulado cuando vi esa propiedad dije, eso no puede ser para todo punto. Tiene que ser, tiene que ser para una cosa muy Sí, sí. especial. Ok, bueno, ok. Muchas gracias. Nada, a usted. ¿Otra pregunta? Frank, ¿podrías mostrar de nuevo la imagen que tenías ahí de la matriz? Gráficamente, ¿cómo es que era la matriz en el caso? Creo que era el caso unidimensional.
Sí, bueno, aunque sea en el caso de unidimensional, sí que se sigue usando para el resto de los casos en dimensión 2, pero involucrando solo parte de esta, De la de esta de aquí. asignatura esa. Es decir, lo que quiere decir ahí es que la matriz, digamos, tiene, o sea, tiene esas bandas de arriba y después tienes como dos, los demás son ceros, o sea, es una matriz esparcida, ¿no? No, es una matriz totalmente densa. Ah, es totalmente decir, densa. Ah, ok. Sí, todas las entradas que están en esta franja son de este estilo. Claro, cuando vas Ok. variando el I. Todo lo que está en esta parte triangular superior son de este estilo. Claro. Todo lo que está en esta diagonal son de este estilo, salvo Ok. el 1, 1 y el n+1, n+1, ¿no? Claro. Pero sí, es totalmente densa. Claro, entonces eso es bastante distinto que, digamos, porque no, digamos, si cierto, como dices, necesitas menos puntos para lograr una buena aproximación, tiende a ser más costoso, ¿no? Porque que si tuviera una matriz esparcida, es, que puedes ahorrar mucho tiempo de computación, porque son casi Claro, todos ceros las entradas, ¿no? Aunque sean más puntos, pero la matriz claro. es más pequeña en cuanto a datos, ¿no? Ya, pero piensa también que en el caso de que, bueno, no quieras invertir en esta matriz densa, siempre existen métodos matriciales como precondicionadores o descomposiciones LU, descomposiciones en valores singulares, espectrales, que hacen que esta matriz de alguna forma pierda esa densidad a cachos, por decirlo así, ¿no? Entonces comienzas a invertir, por ejemplo, en la LU, una descomposición de esta matriz en LU, lo que estás invirtiendo son matrices triangulares inferiores y superiores, que en costes computacionales no es tanto. En el caso, o precondicionar esta matriz para que el número de condiciones sea suficientemente grande y la inversa, pues, sea, digamos, fácil de computar. Siempre existe alguna técnica para que una matriz densa, digamos, deje de serlo para el momento de invertirla. Claro. Pero sí, ciertamente lo que dice, una matriz esparcida es mucho más fácil de invertir que, aunque sea grande, que una densa pequeña. Pero aún así, al ser muy pequeñita tampoco le cuesta tanto Claro. al ordenador hacer los cálculos que tenga que hacer para calcular la inversa de esta, ¿no? Ok. Claro, y eso se debe a que, claro, como es un método espectral, entonces estás tomando información no solo local, sino digamos, en todas las Global, entradas, ¿no? correcto. Sí, Correcto, y eso es una de las diferencias que tiene, por ejemplo, con el elemento finito, que los elementos finitos se centran en un punto y sus vecinos, si acaso, claro, pero no toman información de todos los puntos que pasan en el mallado, son como independientes de lo que pasa en el resto. No, aquí sí que coge información todos de todos. claro, o sea que hay una especie de trade-off ahí, ¿no? O Correcto. sea, quizás por eso, como tienes más información, te permite hacer más preciso, pero sí, Eso es. interesante. Claro, y por eso también es importante que los puntos se acumulen en la frontera, porque ahí ya tenemos ya información de entrada que se utiliza para todos. Claro, Entonces, si se interpola bien, muy cerquita de la frontera, la aproximación es muy precisa y para el resto, pues, lo convierte también en precisa, ¿no? Que por ejemplo, si imagínate que para elementos finitos tuviesen los puntos acumulados en la frontera, pues los únicos que aprovechan esa información son solamente los puntos que están cerca del borde. Y el claro, resto va tirando de las aproximaciones que vaya haciendo de los vecinos. Entonces, ahí ya, digamos que comienza a haber un error de redondeo, por decirlo así. ujú, A mí me parece que hay una propiedad de núcleo reproductor detrás de todo, porque está esa propiedad de la evaluación, así que uno evalúa y le da la coeficiente alfa. Y eso lo que está haciendo es que en el fondo esa base, para decirla de alguna forma,
se constituye como la evaluación es continua y involucra toda la base, la evaluación, y es eso que decía Fran de por qué solamente si uno evalúa bien en los bordes, ya tiene información para todo el mundo, porque en realidad es la base completamente la que uno está utilizando. De partida, digamos. ¿O puedo hacerte otra pregunta? Claro, la que quiera. Hubo una cosa que no entendí bien. Este es un que fue seminario eso. libre. Una cosa que no entendí, creo que no entendí bien, fue esta noción que tú diste de solución no clásica. Pues eso se me En invita a realidad, otra sí. charla, pues Porque se las explico, pero una solución no clásica de una ecuación diferencial normalmente se entiende como una solución que está definida en un conjunto de medida total o una cosa así, ¿no? O que está definida de forma dual como el núcleo de un operador integral o cualquier cosa del tipo, ¿no? bueno, Ahora, sí, tú dices que hay una versión discreta de eso? sí, claro, pero piensa en el discreto, por ejemplo, en la zona en donde explota la solución, digámoslo así, porque, bueno, estas soluciones primero no pertenecen a ningún LP. Sí. Ya por eso ya deja de ser de tipo clásico. Se comportan más bien como una distribución, tal vez. Claro, exactamente, como una medida o una cosa así. Sí, que en cierta zona vale infinito, en otra zona vale Sí, cero. sí, exactamente. Y en una zona tan pequeña crece muy rápido para alcanzar ese infinito, ¿no? Y es ahí donde se involucran las soluciones estas largas. Para poder simular esta, pues el infinito lo que hacemos es pues, aproximarlo por un número muy grande. Entonces estaríamos cayendo como en un problema tipo Dirichlet con condiciones en ese espacio donde explota con una condición enorme, 10 a la algo. Sí, pero entonces la información es en torno al punto donde explota, digamos así. No es en el punto donde explota. Digamos, bueno, si estamos En el punto donde explota es infinito, digamos. Correcto, pero no solo en el Ah, punto, puede ser, por ejemplo, puede ser que que explote, por ejemplo, en la frontera de un disco. sí. Entonces, en toda esa frontera ahí es donde explota, pero tienes que jugar rápido cuando te vas acercando a esa frontera para poder alcanzar, digamos, ese valor alto que le das en la simulación. Que por eso también es importante tener puntos cerca de la frontera, porque si tuviésemos pocos puntos en la frontera, ese salto allí en tan poco tiempo, pues yo creo que como decían por ahí, sería una inestabilidad numérica por ahí. No lo alcanzaría, Sí, no tiraría sí, de él. sí. Bueno, ok. No sé si, pero bueno, o sea, entonces, de alguna manera, entonces realmente hay una versión discreta de las soluciones, digamos, no clásicas del caso continuo, digamos así. Eso es. Sí, Para soluciones de tipo Loca-Volterra. sí. Ok. Claro, luego también se simula estas ramas de soluciones que, claro, pero estamos simulando ramas de soluciones que explotan en un sitio, entonces esas normas son infinitas. Pero Sí, realmente lo que hacemos es, como es una aproximación, pues, para un número muy grande. sí. O sea, lo Que es saben a para la... ese caso específico de los modelos de Loca-Volterra, ¿no? Sí, No bueno, conoces sí. otro tipo de modelo que presente ese mismo tipo de comportamiento. No, Ah, ok. no. Pero estos son locovolterras un poco diferentes a lo que la gente suele pensar, ¿no? Porque aquí ya los son ecuaciones en derivadas parciales, un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, donde entra el juego la difusión, una difusión que puede ser no Ah, constante, sí. entra en juego eh, eh, un coeficiente de competencia específica, que Sí, este es donde aparece la U cuadrado, por ejemplo.
que ya no es constante. Y luego también el coeficiente de competición, donde aparece el producto de las dos, de la U y la V, de las dos especies, Sí. tampoco deja de ser constante. Entonces, todo eso juega un papel Sí. importantísimo a la hora de modelar cómo se comporta, Sí. digamos, esas dos especies en un entorno, compitiendo por unos recursos entre ellas y entre la otra especie. Ah, Y sí, o eso sea que sumando no la es, tasa, no es en realidad el Loca Volterra clásico, sino que esto es un Loca Volterra no, con difusión. eso, difusivo, con heterogeneidades Ah, espaciales, sí, sí, mucho más complejo. sí. El que debe saber de eso es Víctor, ¿no? Y ya trabajó en Bueno, unos modelos ahí de concentración y tal. bueno, creo que podemos agradecer a Frank. Y muchas gracias, Frank. Excelente charla. Gracias Y a ustedes. siempre bienvenido al seminario. Vamos a agradecer. Gracias. Wilfredo, ¿puedes parar la grabación?